Bueno, respecto del cobre, entonces vamos a repasar parte de lo que vimos la semana pasada. En general, bueno, podemos decir que las aleaciones de cobre, eh, en general se usa aleado para hacer bronces, latones, también se usa en estado puro para contactos eléctricos, este, pero en general tiene excelente utilidad, resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica y térmica. Puede fabricarse fácilmente en formas fáciles de soldar, su aplicación es componentes electrónicos, además como alambres, caños, bombas, válvulas y accesorios de cañerías. Esto último porque sobre todo tenemos el tema de que resiste bastante la corrosión. Bueno, evidentemente algún problema está existiendo con la computadora, ¿no? Bueno, el cobre se obtiene principalmente a partir de lo que se llama pirita, este, sulfatos de cobre y de hierro, por fusión del mineral en hornos y tratamiento en un convertidor en forma de óxido, se incorpora la escoria obteniéndose un cobre del 98,5% de pureza denominado blister. También puede obtenerse por vía húmeda mediante la precipitación de cobre metálico en disoluciones acuosas de sal de cobre. O sea, la idea es, por fusión del mineral en hornos, y un tratamiento en un convertidor de hierro, este, este cobre en estado de óxido pasa a un cobre casi puro, digamos, ¿no? No se puede obtener la pureza total, pero sí una pureza bastante grande. Y también por vía húmeda, mediante la precipitación de cobre metálico en disoluciones acuosas de sales de cobre, o sea, poniéndolo junto con sales de cobre, termina combinándose con las sales y precipitando abajo como cobre. Esto que se obtiene en esta primera etapa, por digamos, por el tratamiento en un convertidor, como el obtenido por vía húmeda, se llama cobre blister. En realidad todavía hay que hacerle un afino. Se puede someter a dos tipos de afino, principalmente el térmico y el electrolítico. El afino térmico se realiza en hornos y elimina oxígeno e impurezas, obteniéndose cobre ya del 99,5% de pureza. O sea, simplemente el térmico, simplemente ponerlo en un horno para eliminar el oxígeno que pudo haber quedado del proceso anterior y eliminar impurezas. El afino por electrólisis del cobre se introduce en el baño electrolítico como ánodo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del tema electrolítico, cuando ponemos como ánodo y cátodo dos materiales, uno se deposita en el otro? En el afino por electrólisis el cobre se introduce en el baño como ánodo, disolviéndose y precipitando como cátodo. Estos cátodos de cobre alcanzan pureza también del 99-95% y como subproductos se obtienen pequeñas cantidades de oro y plata.
Las principales propiedades que hace preferible este cobre en determinadas aplicaciones es que tiene elevada conductividad eléctrica y térmica, su buena resistencia a la corrosión, su facilidad de fabricación, su color, su resistencia mecánica, la fatiga, los buenos acabados superficiales obtenibles. Como se ha indicado anteriormente, el total del consumo de cobre y aleaciones de cobre, el 50% se destina a la producción de hilos conductores, o sea, el 50% es para hacer cables de la producción, un 18% se destina a otros productos de cobre puro y un 27% para la producción de latones. Y el 5% restante son el consumo para fabricar todas las demás aleaciones de cobre, como sería el bronce. Los grados del cobre comercialmente puro disponibles están relacionados con los procesos de refinado empleados. Bueno, acá vamos a dar un poquito el detalle del afino térmico, o sea, habíamos separado el cobre y se había convertido en cobre blister, y ese cobre blister hay que hacerle un tratamiento que puede ser térmico o electrolítico. El término térmico ahora lo vamos a describir mejor que antes, que en la página anterior. Consiste en eliminar las impurezas por oxidación del baño líquido mediante soplado con aire. Al final de este proceso, el metal líquido queda libre de impurezas, pero con una gran cantidad de oxígeno e hidrógeno disuelto, por lo que en estado sólido presenta una gran cantidad de poros que afectan sus características mecánicas. El cobre que se obtiene de esta forma se denomina cobre HC térmico tenaz para aleación. O sea, este cobre blister, mejor dicho, este cobre hecho con un refino térmico, tiene, digamos, la propiedad de que tiene poros, y por ahí no es el mejor para obtener una buena resistencia mecánica, pero sí como materia prima para hacer aleaciones con otros no ferrosos. El afino electrolítico es un proceso de purificación de cobre metálico que consiste en la aplicación de corriente eléctrica para disolver el cobre impuro en una celda electrolítica y depositarlo selectivamente en forma muy pura sobre los cátodos. Parte de las impurezas que acompañan el cobre pasan a la disolución acuosa y el resto pasa a la barra anódica, desde donde se recuperan las partes de mayor valor. El cobre que se obtiene por este proceso está más purificado que el térmico, se denomina cobre electrotenaz, o HC tenaz. Se utiliza también para conducción eléctrica. Digamos, el cobre puro se utiliza directamente como conductor. Para otras aplicaciones se usa aliado a otros no ferrosos. Bueno, básicamente entonces este sería el proceso de metalurgia. ¿Y cuáles elementos se le pueden añadir como oleantes, como pasaba con el caso del acero? Aluminio, silicio, plomo, manganeso, berilio. Se utilizan como elementos extra a añadir en las aleaciones cobre-níquel con el fin de lograr características deseadas según aplicaciones. Por lo general, el añadido de otros elementos en este tipo de aleaciones tiende a disminuir la ductilidad, pero a la vez se logran también algunas mejoras. Las aleaciones cobre-níquel serían los latones, ¿sí? Y las aleaciones cobre-estaño serían los bronces, que son las más usuales, esas dos. El fósforo, en los bronces al estaño, el fósforo se halla presente como un desoxidador al fundir. El rango usual de fósforo está entre 0,01 y 0,5. Los bronces al fósforo se caracterizan por su tenacidad, alta resistencia a la corrosión, bajo coeficiente de fricción y libertad de presencia de fisuras por esfuerzo de corrosión. Se utiliza ampliamente para fuelles, arandelas de sujeción, diafragmas, fuelles seguros, bujes, discos de embragues y resortes.
Bueno, si le agregamos plomo, generalmente se añade plomo con el fin de mejorar la maquinabilidad y la resistencia al desgaste. El bronce al estaño plomo puede contener hasta un 25% de plomo. Las aleaciones que tienen plomo se utilizan para bujes, cojinetes, sujetos a cargas moderadas o ligeras. No, los bronces al silicio son los más fuertes de las aleaciones endurecibles por trabajado. O sea, acá en el caso de estos no ferrosos también se puede endurecer por trabajado mecánico, como pasa con el acero. Tienen propiedades mecánicas comparables con las de los aceros al medio carbono y resistencia a la corrosión comparable a la red de cobre. Se utiliza para tanques de recipientes a presión, construcción marina y conductos hidráulicos sujetos a presión. Digamos, esto sería lo que haría útil ponerle silicio. Aluminio, la mayoría de los bronces al aluminio contiene entre 4 y 11% de aluminio. Aquellas aleaciones que contienen hasta 7,5% pueden ser aleaciones unifásicas, en tanto que las que poseen 7,5, entre 7,5 y 11 de aluminio son bifásicas. Ahora vamos a ver las fases que se arman, no lo vamos a ver con el detalle del acero, pero hay un diagrama cobre-aluminio, un diagrama cobre-estaño, un diagrama cobre-zinc. Bueno, otros elementos como el hierro, el níquel, el manganeso se añaden a los bronces al aluminio. El hierro incrementa la resistencia, la dureza directamente, y afina el grano. El níquel hasta un 5% tiene el mismo efecto que el hierro. El silicio hasta 2% mejora la maquinabilidad. El manganeso disminuye la formación de defectos en las piezas fundidas al combinar con gases y también mejora la resistencia. El berilio, añadieron el bronce, o sea, cobre, estaño, mejora la conductividad eléctrica, las propiedades mecánicas, tales como resistencia a la cedencia, que sería resistencia a la elástica, ¿no? Y desgaste, mejora la formabilidad, además aumenta la dureza luego de tratarse por envejecimiento. Acá hay unos procesos que no vamos a introducirnos mucho, pero son los mecanismos de endurecimiento de las aleaciones de cobre. O sea, se pueden endurecer de distinta manera. Una sería por deformación plástica en frío, que es lo que ya conoce, es parecido a lo que se aplica en el acero. Otro por solución sólida y otro por directamente envejecimiento, por el paso del tiempo y reacción tectoide. La conductividad del cobre. La conductividad eléctrica del cobre merece una mención especial, es el cobre que se toma como medida de esta propiedad, o sea, sería la unidad de la conductividad de los materiales. En efecto, después de la plata, el cobre es el mejor conductor según el International Annual Cooper Standard. La conductividad del cobre puro es de 58 metros sobre ohm sobre milímetro. Sobre milímetro cuadrado, perdón, a 20 grados. Como se toma como referencia la conductividad del cobre, después hay materiales que tienen otra conductividad que obviamente va a ser más baja. O sea, ya nos está diciendo que el cobre puro
tiene 58 por cada metro por ohm sobre milímetro cuadrado, que sería la sección. O sea, de alguna manera está relacionando la sección y el largo, y ahí nos termina dando la resistencia que tiene. Si ese número es más alto, digamos, tiene menos conductividad. El IAX le otorga al mismo el 100%, y a la plata, que dijimos que es el más conductor, 106. O sea, pasaría el valor y los otros tendrían valores más bajos, todos porque conducen menos que el cobre. La conductividad del cobre aleado con otros metales siempre es menor que la del cobre puro. O sea, eso sí, la conductividad, habíamos dicho ya al principio, la del cobre puro es la que realmente me sirve, por eso para aplicaciones eléctricas, contactos, todo ese tipo de cosas se usa cobre puro. Digamos, el resto de las aleaciones son como para, sobre todo, darle resistencia, no desde el punto de vista eléctrico. Bueno, acá estamos viendo que según los aliantes que le podemos agregar, fósforo, silicio, hierro, arsénico, cobre, estaño, níquel, estaño, manganeso, nos va a ir cambiando para cada porcentaje que le ponemos la conductividad. O sea, digamos, si yo le agrego estos que llegan más abajo, la conductividad le aumenta un poco. Si utilizo otro aleante, por ejemplo la conductividad se me va más arriba. Siempre tomando como base 100, que es el valor del cobre puro. O sea, podemos concluir que nosotros ponemos cualquier aleante y le va a modificar las propiedades mecánicas, pero no le va a favorecer en el tema de la conductividad eléctrica y sus aplicaciones en temas eléctricos. Entonces, bueno, estamos viendo qué pasa según lo que uno aplica, el porcentaje que uno aplica para cada uno de los aliantes. Esto es prácticamente lo mismo. Directamente la conductividad eléctrica, 100% si le ponemos plata, acá tenemos cadmio, zinc, estaño, le podemos poner todos estos aliantes, y acá podemos leer que con un determinado porcentaje y determinado aleante aumenta o disminuye, mejor dicho, la conductividad. Y esta sería otra tabla más o menos similar. Bueno, se puede apreciar en la gráfica de las figuras 1 y 2 que vimos recién, que los elementos que favorecen subiendo la conductividad son el plomo, la plata, el cadmio y el azufre. Los elementos que más desfavorecen la conductividad son el fósforo, el manganeso, zinc, el estaño y el níquel. De la gráfica se desprende que el más nocivo es el fósforo, digamos, el fósforo es el que le haría perder más conductividad. En el gráfico anterior se observan las variaciones de la conductividad en función del porcentaje de adición. Se comprueba que la existencia de estos grupos alteran de la siguiente manera. Oxígeno, plomo, azufre, tecnecio, selenio, plata, afectan muy poco la conductividad. Cadmio también, zinc, estaño, magnesio, níquel, la alteran sensiblemente, y hierro, arsénico, aluminio y fósforo son los que más la perjudican.
Pero también hay que ver desde otro punto de vista, a lo mejor le da unas propiedades mecánicas importantes, o sea, por ahí si yo lo voy a usar para una junta, una brida, una válvula, algo que trabaja con fluidos, es importante darle resistencia mecánica, no me interesaría tanto la resistencia eléctrica, porque no tiene nada que ver, digamos, la aplicación sería aprovechar la resistencia mecánica y la resistencia a la corrosión. Entonces, tendría aleaciones para trabajar con fluidos que tienen baja corrosión. La conductividad eléctrica no, en ese caso no interesa, y tienen alta resistencia, o sea, una alta tensión admisible para estar en el periodo elástico. Los no ferrosos, en general, respecto del periodo elástico y el periodo plástico, todos suelen dar una curva directamente. O sea, no existe la recta de proporcionalidad, sino una curva, donde no hay fluencia, generalmente no hay fricción, y donde la tensión admisible, que sería la tensión de fluencia para el caso del acero que vimos, se obtiene por un método gráfico, o sea, sobre el gráfico característico sacado de la máquina de tracción, hay que trazar una paralela a la tangente en el origen, a cierta distancia del origen, pero depende también, ese valor depende de qué tipo de aleación es, o sea, de cobre con qué, y con eso se puede calcular hasta qué tensión puede llegar sin deformarse plásticamente. Es un poco más complicado que con el acero, porque ahí teníamos la tensión de fluencia que generalmente se ve, y ya sabemos cuál es el punto. Acá hay que hacerlo por el método gráfico. Parecido a lo que hacíamos en el caso de tracción, en los casos donde la fluencia no se veía o el material casi no presente. O sea, un método gráfico con una paralela y ver dónde se corta con el diagrama. Entonces le decía, para un tipo de aplicación mecánica no me interesa el tema eléctrico, o sea, lo que vimos antes, que tiene que ver con la conductividad, y sí me interesa la resistencia. Entonces puede haber aliantes que de pronto uno dice son malos para la conductividad, por ahí son buenos para la resistencia mecánica. Bueno, acá vemos las conductividades para condiciones normales de presión y temperatura, eh, de las aleaciones de cobre y metales más comunes. Esto según esta norma que dijimos que era del cobre, digamos, de- de- de empresas que comercializan o utilizan el cobre. El cobre que habíamos dicho, HC o FHC, justamente son los que tienen 100 a 102, o sea, habíamos dicho que 100 es la unidad, y 106 sería la plata, iría un poquito más arriba. Pero bueno, acá estos que son los cobres puros tienen 100 a 102 de conductividad eléctrica. Bueno, según lo vamos adicionando con aliantes, cobre teluro 94-98, cobre cadmio 87-89. Acá empiezan a aparecer los latones, que son aleaciones de cobre con zinc. Si es 90 de cobre, 10 de zinc, generalmente las aleaciones, ya cuando son cantidades grandes, se denominan así por los porcentajes. Cobre, como pasa con el acero inoxidable, que decimos 18,8, se sabe que es el cromo-níquel, el porcentaje de cromo y el de níquel. Acá da el porcentaje de cobre, y lo que estamos agregando, en este caso, si es latón, estamos hablando de zinc.
Bueno, entonces un latón con poco porcentaje de zinc ya se me va a 50, y cuanto más zinc le pongo va bajando. Son todos latones, pero cada vez tienen menos resistencia, menos conductividad eléctrica, o sea, tienen más resistencia. Latón naval, bueno, estos serían todos los latones, que sería cobre zinc. Cupro aluminio, que sería una aleación que se puede agregar aluminio en un 5%, un 10%, pero también baja la conductividad. El bronce al estaño, que el estaño justamente es cobre con, eh, con estaño. Con un 7% de estaño ya está en este valor, con un 10% baja más. Bueno, así vamos viendo cómo las distintas aleaciones, por ejemplo, cupro-níquel, todas estas tienen cada vez menos conductividad eléctrica. Y después acá están algunos otros materiales que no tienen que ver con el cobre, con su conductividad también para poder comparar. O sea, en el cobre es 100, en la plata es 106, ya habíamos dicho que es el más alto de todos. Y después, bueno, aluminio, el aluminio es más bajo, aunque es relativamente conductor. Bueno, acá todos estos, el níquel, por ejemplo, que se utiliza aliado con el cobre también, me lo baja mucho, me lo baja, mejor dicho, el níquel puro tiene 17, o sea, es bajísimo. El hierro tiene 13 a 17. Bueno, y después estos materiales que obviamente no los vamos a utilizar en estas aplicaciones, tienen valores bajísimos. O sea, cuanto más bajo es este valor de conductividad, es al revés. O sea, en vez de ser un conductor, pasa a ser un aislante. Sí. Hola. Hola. ¿Alguno preguntó algo? Capaz que a alguien se le activó el micrófono sin querer, profe. Ah, está. Se va escuchando bien, ¿no? Sí, está bien. Bueno, esto entonces para el cobre y sus aleaciones es importante, porque justamente el cobre tiene como aplicación el tema de como conductor eléctrico. Bueno, los bronces es la aleación más conocida del cobre. Tienen menor plasticidad, menor plasticidad que el cobre puro. El 90% se obtiene por colado y el 10% por deformación plástica. Dan en hermeticidad, tienen algunos rechupes dispersos. Las piezas fundidas de bronce son de mejor calidad que las de latón, que sería la otra aleación importante, pero son más difíciles de mecanizar y más caras. Por lo general, las aleaciones de cobre estaños son más utilizadas las que contienen entre 6 y 20% de estaño. Tiene reacciones peritécticas, tenemos varias fases. Ahora vamos a ver un gráfico. En algunos casos se puede añadir fósforo en esto para incrementar las propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión.
bueno, este no lo vamos a detallar como el del acero, y vean que es bastante complicado como para entrar a ver, pero bueno, este, cuando estamos poniendo, acá sería el 0 de estaño, y acá el 100% de estaño. Por lo tanto, bueno, acá sería el 100% de estaño, o sea, eh, cobre en el 0 y en el 100% tendríamos níquel. Bueno, como ven, hay unas zonas donde forma solución sólida, como pasaba con la ferrita en el acero, pero después aparecen un montonazo de fases, ¿no? De ahí que se pueden hacer también tratamientos térmicos. Bueno, después existen aleaciones al aluminio. Una aleación al 9% de aluminio forma una sola fase, en este caso es más sencillo. Estos bronces de aluminio y silicio tienen muy buena resistencia y tenacidad. Los bronces de aluminio, por reacción tectoide, producen una estructura laminar. El producto eutectoide se puede templar. El bronce se emplea especialmente en aleaciones conductoras del calor, en baterías eléctricas, en la fabricación de válvulas, tuberías y uniones de fontanería, que sería cañería, cañería de agua. Algunas aleaciones de bronce se usan en uniones deslizantes como cojinetes y descansos, discos de fricción y otras aplicaciones donde se requiere alta resistencia a la corrosión, como rodete de turbina o válvulas de bombas, entre otros elementos de máquina. En algunas aplicaciones eléctricas es utilizado en resortes. Acá estábamos hablando del bronce, ¿no? Yo no sé si habíamos hablado de lo que es el sinterizado. Por las dudas, yo creo que hablamos, pero se lo recuerdo. El sinterizado es digamos, una metodología de fabricación por la cual uno pone partículas finitas, muy, muy chiquititas, de un material o dos materiales, y tiene una matriz donde supongamos que queremos hacer un bucle que va a ser este, como si fuera digamos, un cilindro exterior y un cilindro macizo interior. Entonces en el medio me quedaría una sección anular, que sería el espesor del buje. Y del otro lado voy a tener la otra parte de la matriz, que va a ser exactamente al revés. O sea, va a tener el resalto en el medio y va a ser más baja en los bordes. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo lo someto a presión más temperatura, esto se usa mucho en los bronces, lo que voy a lograr es lo que se llama el método de pulvimetalurgia o sinterizado, que es algo parecido al sinterizado que hablamos que se hacía con el mineral de hierro. Bueno, esto es lo mismo, pero ya directamente para aplicar, para fabricar la pieza. O sea, al ponerlo en esa matriz y darle presión y temperatura, lo que va a suceder es que todas las partículas se van a derretir en algunos puntos exteriores más calientes, no van a pasar al estado líquido las partículas, sino que se le da una temperatura suficiente como para que este, en el exterior tengan algunos puntos relativamente más calientes que se pueden fundir. Entonces, bueno, la presión hace que esos puntos que se van fundiendo de una partícula con la otra, y así sucesivamente, entre todas, terminan armando un sólido, porque en realidad están como soldadas cada partícula a la que está al lado. Eso está muy bueno porque uno puede meter, por ejemplo, bronce y grafito. Entonces después ese buje va a andar con un continente adentro, con un eje, va a dar vuelta, y a medida que se va desgastando, va alargando el grafito que uno le puso adentro, ¿no? Pues cuando hago el sistema de sinterizado,
se pega a los granos y lo que hay queda todo como si fuera un solo cuerpo. O sea, lo tendría que mirar al microscopio para ver los granos que están pegados. Entonces el grafito actúa como lubricante y lubrica la unión del buje con el eje, y eso hace que no se desgaste el eje. Incluso algunos fabricantes de bujes le ponen aceite, algún tipo de lubricante líquido, y lo sinterizan, y eso va saliendo con el uso. Bueno, esa es una aplicación bastante común en los bronces. Y es el material antifricción que tienen los motores alternativos, que tienen muchos ejes de máquina. El motor diésel de una locomotora, digamos, lo tiene en las bielas, ¿no? O sea, está fabricado con este método. Eh, o sea, para soportar los cojinetes de biela, los cojinetes de bancada, eh, son de este tipo de material, que es un material relativamente blando, pero muy resistente a la abrasión, ¿no? Y que no desgasta a la parte de hierro, porque yo el cojinete lo puedo reemplazar. En cambio, me saldría muy caro cambiar la parte estructural, ¿no? Esa parte de acero. Entonces, bueno, en todo motor, incluso en motores de autos, a veces ya el huelgo entre el cojinete y el eje se hace demasiado grande, pierde presión, y en ese caso, bueno, se rectifica el muñón del cigüeñal y se ponen esos cojinetes nuevos y que corresponden a cuánto se rectificó el muñón. Entonces con eso se logra que de vuelta quede con el huelgo, o sea, el juego que corresponde, para que después el aceite circule a presión, y que todo vaya pasando por los agujeritos que tiene el cigüeñal, el globo. Bueno, es una aplicación importante de estos tipos de bronce. En el caso de los cojinetes de motor, digamos, del cigüeñal, se usan aleaciones relativamente blandas, por ahí no bronce directamente, sino alguna variante más que lo haga un poco más blando. Bueno, esto sería el bronce poroso, es justamente lo que estaba diciendo, es la polimetalurgia, que consiste en el conformado de piezas de pequeño y mediano tamaño a partir de polvo metálico, que en este caso es el bronce, junto con las distintas aleaciones del mismo. Este proceso no siempre se utiliza calor, pero cuando se utiliza debe mantenerse debajo de la temperatura de fusión de los metales, porque si no va todo el estado líquido y no queda armado como estamos queriendo, digamos, uniendo partículas. Porque queremos que quede poroso justamente. Cuando se aplica calor en el proceso subsecuente de la metalurgia de los polvos, se le conoce como sinterizado. Este proceso genera la unión de partículas finas, con lo que se mejora la resistencia de los productos y otras propiedades. Las piezas metálicas, producto de los procesos de la metalurgia de los polvos, son producto de la mezcla de diversos polvos de metales que se complementan en sus características. Así pueden obtener metales con cobalto, tungsteno o grafito, que es lo que le decía, según para qué va a ser utilizado el material que se fabrica. Esto se llama ya bronce poroso. No es porque sea poroso el bronce cuando uno lo funde y lo produce, sino que, digamos, uno lo fabricó de esa manera y de alguna manera es poroso. El metal en forma de polvo es más caro que en forma sólida, el proceso es recomendable para producción en masa de muchas piezas, para cantidades grandes. Los productos en general, el costo de producción de piezas producto del polvo es más alto que la fundición, pero es justificable cuando tienen los usos de los que yo les hablaba. Y hay productos que no pueden ser fabricados con este método.
La aplicación de los bronces porosos serían las distintas aleaciones porosas que se aplican principalmente en la producción de cojinetes utilizados como material antifricción. Pueden ser de tipo común o autolubricados, que se aplican en su mayoría en motores eléctricos y de hasta 1000 revoluciones. Los cojinetes comunes se aplican más en máquinas que posean lubricación forzada, como en las bancadas de los motores de automóviles. Pero tómelo como que un motor diésel de una locomotora prácticamente es el mismo funcionamiento que tiene uno de un automotor. Así que internamente es igual, digamos, la técnica para el muñón y el cojinete es exactamente la misma, se usa este material. Bueno, los latones, ya pasaríamos a la otra aleación importante, serían aleaciones de cobre y zinc, obtenidos por solución sólida con 30% de zinc. O sea, tienen bastante zinc. Son resistentes a la corrosión, son más compactas, tienen menor hermeticidad, tienen mayor plasticidad. El 90% de los latones se obtienen por deformación plástica en frío y caliente, y un 10% por colado. Su densidad depende de su composición y generalmente ronda en los 8,4 gramos por centímetro cúbico y 8,7 gramos por centímetro cúbico. Es parecido al acero. Las características de los latones dependen de la proporción de elementos que intervengan en la aleación, de tal forma que algunos tipos de latón son maleables únicamente en frío, se les llama latones alfa, otros exclusivamente en caliente, latones alfa más beta. Todos los tipos de latones se vuelven quebradizos cuando se calientan a una temperatura próxima al punto de fusión, que se llama fragilidad en caliente, obviamente. Acá ya estamos hablando de una aleación, o sea, ya dejamos el tema de polimetalurgia, acá ya estamos hablando de que lo estoy fundiendo el cobre y el zinc, y con eso estoy armando una aleación, o sea, una mezcla de dos materiales en estado líquido y después solidificar. Bueno, este sería un gráfico cobre-zinc. En el 0 tendríamos el 100% de cobre. Como ven, bueno, también aparecen unas cuantas fases. Aparece un par de eutécticos. Pero fíjense que en una proporción bastante grande de zinc forma una solución sólida, o sea, forma directamente una solución, granos todos iguales, ¿no? Granos todos iguales de la misma composición. Esto es un poco ilustrativo, obviamente que no se lo van a recordar, digamos, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que se quiere mostrar es que hay toda esta cantidad de fases, y hay una fase donde es soluble, entonces le llamamos alfa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la solubilidad para formar soluciones sólidas? Quiere decir que hasta esta recta, que está casi 40% de zinc, forma una solución sólida, y acá atrás, del otro lado, ahí donde dice gamma, estaría formando acá también una solución sólida. Después estas son fases donde hay distintos tipos de grano, más o menos pasa en el acero. Pero bueno, fíjense que hay un solo estado alotrópico, o sea, siempre tiene el cobre en la misma conformación FCC que dijimos al principio. O sea, no hay variantes. Hasta la temperatura de fusión hay una sola forma alotrópica. Entonces, bueno, hasta el punto de fusión forma solución sólida con el zinc.
Bueno, eso ya sería como para altas concentraciones de zinc, que digamos sale del otro gráfico, ¿no? Cómo reaccionaría este, la tensión, la tensión elástica máxima, este, según los porcentajes de zinc. Pero bueno, lo podemos ver, o sea, según lo que yo voy tomando del, del diagrama de fase que vimos recién, la tensión, por ejemplo, para bajos porcentajes de zinc, empieza a subir, si llega a un punto que baja, y fíjense que cuando prácticamente estamos en todo zinc, las tensiones sigma bajan, por lo tanto la resistencia del material baja mucho. O sea, hay un lugar óptimo donde le puedo dar la máxima resistencia mecánica, calculado ahí en el porcentaje de zinc. En general, digamos, la idea del bronce es que tenga más resistencia mecánica que el cobre. Bueno, el latón sería la otra aleación que puedo hacer de cobre y algún no ferroso, que en este caso es con zinc. El latón es más duro que el cobre, pero más fácil de mecanizar, grabar, fundir. Es resistente a la oxidación, o sea, mantiene esa propiedad del cobre puro. En condiciones salinas y es maleable también, por lo que puede laminarse en planchas finas. Bueno, la lata es, digamos, el material que se usa. Ahora hay muchas de aluminio, pero las viejas latas se hacían de latón. Por eso viene el nombre de latón, ¿no? Su maleabilidad varía con la temperatura y con la presencia incluso en cantidades mínimas de otros materiales en su composición. Un pequeño aporte de plomo en la composición del latón mejora la maquinabilidad porque facilita la fragmentación de virutas en el mecanizado. Siempre dijimos, ¿no?, que el plomo puesto como aliante facilita que una herramienta de corte, corte porque de alguna manera se comporta como un lubricante. Justamente, bueno, el plomo tiene un efecto lubricante por su bajo punto de fusión que permite ralentizar el desgaste de la herramienta de corte. El latón admite pocos tratamientos térmicos y únicamente se realizan recocidos de homogeneización y recristalización. O sea, simplemente para hacer homogéneo el material, pero no para endurecer ni cambiar propiedad. El latón tiene un color amarillo brillante, parecido al oro, por eso se aprovecha en joyería, o sea, uno hace una pieza de latón que parece de oro, especialmente en bisutería, que sería la joyería económica. Y en el galvanizado de elementos decorativos. Las aplicaciones de los latones abarcan otros campos muy diversos como armamento, calderería, soldadura, fabricación de alambres, tubos de condensadores y terminales eléctricos. Como no es atacado por el agua salada, se usa también en las construcciones de barcos y en equipos pesqueros y marinos. El latón no produce chispas por impacto mecánico, una propiedad atípica en las aleaciones. Esta característica convierte al latón en un material importante en la fabricación de envases para la manipulación de compuestos inflamables, cepillos de limpieza de metales y en pararrayos. Los latones alfa o amarillos, bueno, acá habría que ir al diagrama del latón. ¿Se acuerdan que vimos en el diagrama más o menos cómo era la forma?
Bueno, no sé por qué volví atrás, les quería mostrar una cosa, pero bueno, pero más o menos ve cuáles son las aplicaciones. No produce chispas, que es importantísimo. Eh, latones alfa, por eso volví al diagrama. Sería la fase alfa, la parte que dijimos que está al principio, que es una solución sólida directamente. Esos se usan para cartuchos, 70 cobre, 30 zinc. El latón amarillo ya no es alfa, sino que ya tiene un 35% de zinc. Pero también, digamos, tiene esa utilidad. En cuanto al latón alfa más beta, que ya serían los que están ahí en la zona esa de algunas fases intermedias, el más conocido se llama Metal Mux, es 60 de cobre y 40 de zinc, que tiene alta resistencia y excelentes propiedades de trabajo en caliente. Justamente habíamos visto que ahí entre 30 y 40 se producía la máxima resistencia del material. Esto lo habíamos visto en este gráfico. Acá, ahí en 30 o en 50, según la fase que tome, es donde está la mayor resistencia. Bueno, y después hay otro tipo de aleación, que son los cuproníqueles. O sea, hablamos de la aleación de cobre con estaño, de cobre con zinc, y también puede ser de cobre con níquel. La aleación más utilizada del diagrama hierro-níquel es la que se encuentra dentro de los llamados cuproníqueles, que contiene 70% de cobre y 30% de níquel. Que de acuerdo a sus proporciones le brindan a esa aleación propiedades mecánicas y de conductividad, para el cual se han encontrado aplicaciones como relés de comunicaciones, condensadores, placas de condensadores, resortes eléctricos, tubos de evaporadores, intercambiadores de calor, castillos y resistores. O sea, tiene bastante resistencia a la corrosión y no le baja demasiado las propiedades eléctricas al cobre. Por eso estaba diciendo que se utiliza para contactos eléctricos, para algunas aplicaciones parecidas al cobre puro. El diagrama de fase binario cobre-níquel muestra solubilidad completa, así que todos los cuproníqueles son aleaciones de una sola fase. Vamos a ver si tenemos... no está el gráfico, pero bueno, ¿se acuerdan del gráfico de una sola fase, que es el que directamente entre los dos ejes verticales tenemos arriba como una bananita, que sería las dos líneas líquidos y sólidos, y abajo hay un solo metal? O sea, siempre forman solución, no hasta cierto porcentaje, sino siempre, para cualquier porcentaje de los dos, forman aleación y forman solución sólida. Bueno, pero el más utilizado es el 70% cobre y 30% níquel, que debido a sus proporciones le brindan propiedades mecánicas y de conductividad. Y ahí estamos hablando después, ya lo habíamos dicho, de las demás aplicaciones, de placas de condensadores, resortes, desde el punto de vista eléctrico, tubos de evaporadores, a trabajar también con fluidos y con temperatura. Bueno, esto es lo que decía recién, el diagrama de fase binario cobre-níquel muestra solubilidad completa, así que todos los cuproníqueles son aleaciones de una sola fase. Las propiedades pueden alterarse por trabajo en frío. La aleación 70 cobre, 30 níquel posee alta resistencia a la corrosión por fatiga y a la acción corrosiva y erosiva del rápido movimiento del agua de mar. Hay muchas piezas navales que van a ver que están hechas de aleaciones de cobre, como en el caso de cuproníqueles. Incluso algún tipo de cañerías que no las podría hacer de acero si están con agua salada, porque en un año no tengo más cañería. Sí la puedo hacer con este tipo de aleación
no metálicas. Dentro de las características de esta aleación se encuentra además su composición química, su estado, que puede ser recocido o trabajado en frío. La resistencia a la atracción es de 380 megapascales, y recocido, a ver qué decía la oración. La resistencia a la atracción es de 380 megapascales. Con un tratamiento de recocido, y llega a 580 megapascales trabajado en frío. El límite elástico es de 125 megapascales, recocido pasa a 545 megapascales trabajado en frío. Y bueno, y después aparecen otras aleaciones, ya digamos, no tanto de aplicación de ingeniería, más en electrónica o en algún tipo de aplicaciones muy particulares. La superaleación Monel 400, por ejemplo, los mecanismos metalúrgicos en el endurecimiento son por recocido, sus aplicaciones son para válvulas, bombas, intercambiador de calor por envejecimiento. Monel K500, una especificación, sus aplicaciones son para resortes e impulsores. Esta sería una variante del cuproníquel que veníamos viendo. Bueno, y después hay otras aleaciones de base cobre no tan usuales como cobre circonio, plomo, cobre y cobre berilio. Se utilizan por tratamiento térmico. De envejecimiento de estas últimas se utilizan por su alta resistencia y rigidez, lo que las hace útiles como resortes, y su capacidad para no producir chispas, que es lo que habíamos dicho, que es una característica importante de esto. Se utilizan como herramientas para uso cerca de gases y fluidos inflamables. Bueno, todo esto sería el cobre, su metalurgia, su manera de fabricarlo como materia prima en un estado metálico, y toda la posibilidad de aleaciones. Bueno, vamos a pasar la máquina está con problemas, se vuelve lenta y no está como colgada. Ahí está. Tarda en cargar hasta el PowerPoint. Bueno, el titanio. El titanio es otro no ferroso, muy utilizado, ¿no? Esto se utiliza más en aeronáutica, pero bueno, se puede utilizar en muchas tecnologías. Número atómico 22, peso atómico 47, densidad 451 gramos por centímetro cúbico. Por eso se utiliza en aeronáutica, porque fíjense que tiene la mitad de la densidad del hierro. Y la alotropía es 2, o sea, tiene dos posibles estados cristalinos, hexagonal centrado en el cuerpo, y el otro que sería el que está bajo beta, que es tetragonal.
Esto se da a 883 grados centígrados, el cambio, como ven acá, en la transición entre el alfa y el beta. O sea, arrancamos con el alfa, que es tetragonal, y a determinada temperatura pasa a ser cúbico centrado en el cuerpo. Bueno, acá hay una comparación de propiedades de los no metálicos y el acero. Fíjense que, por ejemplo, el titanio se funde a una temperatura mayor que el acero, ¿no? O sea, resiste más temperatura sin fundirse que el acero. Los otros no. Digamos, el níquel, el aluminio está abajo, el aluminio está muy abajo. Pero supera al acero. Ya es una propiedad importante. Bueno, la propiedad alotrópica es lo que hablamos recién, que forma fases. En el caso del hierro, ¿se acuerdan que pasaba de cuerpo centrado, de cara centrada a cuerpo centrado? En este caso va de cuerpo centrado a tetragonal. Tetragonal de base hexagonal. El punto siguiente sería el coeficiente E, o sea, la elasticidad a temperatura ambiente, que es 215 megapascales para el caso del acero. ¿Se acuerdan que dijimos que era 21.000 kilos por milímetro cuadrado? Bueno, en este caso tiene un valor más alto, más bajo, por lo tanto es más flexible, digamos. La densidad, y acá bueno, lo que decíamos antes, fíjense, comparada con la del hierro, es más o menos la mitad, o sea, mucho más liviano. Yo, para hacer una pieza con la misma resistencia, necesito la mitad de material y la mitad de peso. La resistencia a la corrosión es muy alta en el titanio, cuando sabemos que en el acero es baja la resistencia a la corrosión, en el níquel es media y en el aluminio es alta. La reactividad con el oxígeno, o sea, tender a oxidarse, es muy alta en este caso, es baja para el hierro, es baja para el níquel y es alta para el aluminio. Y el precio comparativo, el titanio es el más caro de todos, el más bajo es el hierro, el más común, y el níquel tiene un precio también alto y el aluminio un precio mayor que el acero, pero intermedio. Tiene mayores propiedades mecánicas respecto del acero, ¿no? Puede trabajar a más bajas temperaturas, o sea, es para procesos criogénicos, que serían cuando se trabaja a muchos grados bajo cero, y para altas temperaturas, que se dicen son refractarios, ¿no? Porque puedo trabajar con temperaturas altas y no se deteriora. Tiene bajo coeficiente de dilatación térmica, resistencia a la fatiga, no tiene mucha conductividad térmica y eléctrica como el cobre. En ese sentido, por ese lado no nos serviría, pero fíjense, por el resto de las cosas, digamos, tiene un montón de aplicación. No es magnético, ¿no? Por eso lo va a usar en aviación, en cohetería, no altera la electrónica, digamos, por estar cerca. Entonces, tiene esas aplicaciones. Necesito que no sea magnético. Tiene plasticidad, tiene alta resistencia específica, o sea, resistencia, estamos hablando siempre a la atracción, ¿no? Peso específico, bueno, muy bajo, que ya lo dijimos, y resistencia a la corrosión.
Dada esta resistencia, se utiliza en equipos de procesamiento químico, componentes marinos y también en implantes biomédicos. Vieron que los implantes, tanto dentales como rodilla, cadera, eh, cabeza de fémur, todos están hechos de titanio, ¿no? Justamente porque tiene baja corrosión. O sea, si los hiciéramos de hierro, se estarían permanentemente oxidando. Entonces, justamente el titanio, por su altísima resistencia a la corrosión, prácticamente no se corroe y se usa entonces para implantar adentro del cuerpo. Por su bajo peso específico y alto punto de fusión y su resistencia a la oxidación, es también importante su aplicación aeroespacial como componentes de bastidores y del turborreactor turbofan, bueno, que forma parte de la turbina del avión. Bueno, acá nos dice que la fase que tiene según los aliantes, o sea, en realidad con estos aliantes que está describiendo acá abajo, va cambiando esto, ¿no? O sea, esto no es general, sino es un ejemplo. Vamos a ver que cada uno qué propiedades le da. El circonio y el estaño son estabilizadores y forman solución sólida sustitucional, o sea, que reemplazan en la red cristalina algún vértice. Los aliantes aluminio, oxígeno, nitrógeno, carbono, estabilizadores forman solución sólida pero intersticial, o sea que cuando estos elementos químicos se van a alojar adentro de la red cristalina. Los aliantes estabilizadores, vanadio, molibdeno, niobio, forman una solución sólida sustitucional también. Bueno, esto lo está poniendo de forma genérica. Cuando tengo por un lado titanio y del otro lado algún tipo de aliante, voy a tener un diagrama parecido al típico de solubilidad incompleta. O sea, voy a tener una fase alfa, acá voy a tener alfa más beta, acá voy a tener beta. Y por eso está poniendo XY, que sería el aliante que sea. O sea, digamos, estaríamos hablando de los aliantes que le podemos poner de forma genérica. Bueno, en esto no vamos a entrar porque ya es demasiado complejo y, digamos, tampoco el titanio es de los más aplicables para digamos, la industria ferroviaria. O sea, sí se puede llegar a utilizar en algunas partes, como les decía, porque es no magnético, pero, digamos, estructuralmente no hay partes de titanio. O sea, no trabaja como estructural. Bueno, esto en realidad es un poco lo mismo que veníamos viendo. Bueno, esto ya no nos interesaría mucho. Normas que fijan cómo obtener distintos tipos de piezas a partir del titanio. Obviamente que hay normas así también para todos los ferrosos, como también hay para el acero. Acá nos está haciendo una comparación más o menos de dónde caería la temperatura de fusión y
resistencia, digamos, la resistencia del material para distintos tipos de aleaciones. Bueno, la resistencia específica, que sería en realidad la tensión elástica, el límite elástico, arranca muy alto, pero con la temperatura va bajando mucho. El níquel arranca con una buena resistencia, que también baja un poquito con la temperatura. El acero sería que también baja con la temperatura, y de cualquier manera nunca los vamos a utilizar a demasiado alta temperatura como para tener que rever la tensión de fluencia que estamos manejando, porque solo para casos muy especiales. Y las de aluminio obviamente tienen mucha más baja resistencia, y a una temperatura más baja que los otros ya se vuelve, ya pasa el estado líquido, como habíamos dicho, el punto de fusión del aluminio es muy bajo. Entonces ahí ya se está prácticamente perdiendo las propiedades a la mitad de la temperatura donde empiezan a caer los otros. Bueno, y vamos a ver ahora la metalurgia del titanio, o sea, cómo se obtiene titanio puro, así como vimos para todos los metales que venimos viendo su metalurgia. Primero la siderurgia, que es la metalurgia del acero. Y bueno, ya hablamos de aluminio, de cobre, cómo son los procesos de fabricación. Siempre a partir de óxidos, como ven acá, estamos siempre partiendo de los óxidos que encontramos en la naturaleza. Eso pasa en todos los metales. Así que bueno, obviamente todos los procesos metalúrgicos tienen cosas en común, ¿no? Bueno, este método es un poco extraño, digamos, no es que sea complejo, pero es medio extraño el procedimiento. Bueno, esta es la mena, que en realidad, bueno, esto se puede agrupar, es la ilmenita o titaniato ferroso. Esto sería la mena que yo voy a encontrar, es lo que yo tengo que procesar para obtener titanio, es lo que encuentro en la naturaleza. Bueno, pasa por un proceso de acondicionamiento, trituración y molienda. Esto es lo mismo que en el acero, o sea, la típica primera parte del alto horno. ¿Se acuerdan que hablamos de que se tritura, se muele, se clasifica, se concentra? Bueno, en este caso estamos más o menos en la misma. Bueno, después tenemos los procesos de concentración, o sea que igual que en el acero seguirían a la trituración y la molienda. Se desarrolló un proceso para la obtención de titanio consistente en la reducción del compuesto tetracloruro de titanio con magnesio molido en una atmósfera de argón para evitar la oxidación. Este fue el primer proceso que permitió la obtención de cantidades apreciables de titanio puro, y se sigue utilizando mayoritariamente en la actualidad. Bueno, el primer paso sería, se purifica el tetracloruro de titanio mediante destilación fraccionada. En realidad ahora lo van a ver en las fórmulas que vienen, porque acá no está bien explicado. O sea, hay una etapa donde esta ilmenita, que es la roca que yo consigo, se va a transformar en titanio cloro 4, lo que se llama tetracloruro de titanio. Bueno, eso que ya tenemos obtenido, que después vamos a ver de dónde sale, se purifica mediante destilación fraccionada. Se reduce el tetracloruro de titanio con magnesio
o sodio molido en una atmósfera inerte, y después el titanio va a formar una esponja en la pared del reactor, la cual se purifica por lixiviación con ácido clorhídrico diluido, y bueno, la escoria de eso se recicla electrolíticamente. Pero vamos a ver las fórmulas. En realidad, antes de esos pasos que vimos, hay que obtener el tetracloruro de titanio, ¿no? Entonces, eso se hace metiendo cloro en presencia de carbono, y hace que el óxido de titanio inicial, más cloro, más carbono, nos va a dar tetracloruro de titanio, más monóxido de carbono. No, más dióxido de carbono. Lo mismo, este titanio como óxido con cloro y 2 carbono, que también puede estar presente, nos da también tetracloruro de titanio puro más 2 monóxido de carbono. Obviamente esos son gases, así que se separan fácilmente. Entonces la primera etapa es, que no estaba puesta acá, porque directamente usted arranca cómo se purifica el tetracloruro de titanio. Bueno, pero primero tenemos que ver de dónde se obtiene, o sea, porque no, la roca que yo estoy poniendo no es tetracloruro de titanio. Así que primero hay que obtener el tetracloruro, y después se va a purificar ese tetracloruro, y se va a reducir el tetracloruro de titanio con magnesio o sodio molido en una atmósfera inerte, y esta va a ser la reacción a una atmósfera con alta temperatura, ¿no? El tetracloruro de titanio va a pasar, ahora vamos a verlo en un gráfico, con magnesio, y se va a formar este compuesto químico, 2 magnesio cloro, y directamente el titanio va a quedar libre, que es lo que me interesa. El titanio va a formar una esponja en la pared del reactor, la cual se purifica por lixiviación con ácido clorhídrico diluido. Bueno, después el componente magnesio cloro, se puede reciclar, se puede separar para otros usos, pero el que me interesa es haber obtenido este titanio esponja. Ahora lo vamos a ver en un gráfico mucho mejor. Yo tengo este tetracloruro de titanio, tengo magnesio, bueno, acá se empieza a producir temperatura, se van a formar las sales de titanio acá abajo, pero cada vez va a ir pasando por el tetracloruro de titanio, va a ir pasando por el magnesio, hasta que directamente nos va a dar directamente el titanio 2, ¿no? O sea, ahí el titanio totalmente libre, que es lo que habíamos visto en los puntos al principio. Acá lo ve mejor. Por un lado entra el tetracloruro de titanio, arriba tenemos el magnesio, bueno, por la entrada de arriba entra este tetracloruro, y por la salida de abajo va a salir el hierro esponja. Esto a temperatura. La idea es que esto, por el calor, digamos, tiene cierta convección. Entonces el tetracloruro que entra por arriba, o por la boca más alta, pasa por el magnesio, tiene las reacciones químicas, forma magnesio cloro 2, que es escoria, y directamente sale el titanio libre por el otro lado. Pero me va a salir lo que se llama titanio esponja, que no está en estado líquido. Y si lo quisiera llevar al estado líquido, lo voy a tener que someter a una temperatura muy alta, porque se acuerdan que dijimos que la temperatura de fusión del titanio es más alta que la del acero, o sea que
va a tener que ir a una temperatura importante. Bueno, esto que se ve acá abajo, esta montañita, esto es el titanio esponja. Esto es como se obtiene de ese proceso, de ese horno. O sea, me voy a encontrar con esta especie de granulado de titanio. Esto de alguna manera yo lo tengo que convertir en líquido para después poder moldearlo o hacer lingotes o hacer lo que quiera hacer, como con todos los metales. Bueno, acá están las producciones según van pasando los años, no está muy actualizada, pero bueno, los productores son Estados Unidos, Japón, Rusia, China, y la producción va aumentando porque se utiliza cada vez más. Pero bueno, acá lo importante es reconocer lo que es el titanio esponja, que sería granitos. Bueno, y ahora recién vamos a poder obtener de ese titanio que no pasó por el estado líquido, cómo vamos a obtener el estado líquido. Acá lo puedo mezclar con scoria, con chatarra, digamos, con scrap de titanio, si tengo, medio difícil que encuentre muchas piezas de titanio para reciclar, pero si las tuviera, los tengo que moler más o menos al tamaño que tienen las partículas de titanio esponja y mezclarlo. Bueno, ahí se ve que se vuelca el titanio esponja. Y después se va a realizar un compactado. Algo parecido al sinterizado de los bujes que yo les hablé antes. O sea, fíjense que esto es una prensa hidráulica de altísima carga. Y acá abajo tiene una especie de anillo donde se puede poner el titanio que está en polvo, porque todavía es titanio esponja. Acá tengo este anillo que sería hueco adentro, con el diámetro de esto. Entonces acá voy a poner el titanio esponja y voy a darle presión y temperatura, y con eso voy a lograr una especie de sinterizado, o sea, voy a lograr que se pongan todas las partículas en contacto entre sí y forman una especie de sólido de titanio. Pero a eso le falta todavía otro proceso. Pero bueno, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Discos de titanio. ¿Sí? Porque cada vez que hago andar la máquina esta, la prenso, obtengo un sinterizado de una especie de tejo de titanio. El siguiente paso es, se utilizan prensas de 2.300 toneladas y cada disco pesa 25 kilos, ¿no? Estos serían los discos que se obtienen. Y son bastante grandes, pesan 25 kilos. Bueno, ahora vamos a pasar a otra etapa, porque la idea es armar un electrodo para poder a través de un arco eléctrico llevarlo a la temperatura de fusión, que como les dije es altísima, y la única manera sería con un arco eléctrico, pero necesito un electrodo. Entonces la idea es poner todos los discos que saqué en línea, o sea, armar una especie de electrodo con los pedazos de disco, o con todos los discos, hay que lo ponen acá, y acá de vuelta se comprime y se le da temperatura, con lo cual se van a pegar un disco con el otro. O sea, va a haber una especie de sinterizado también, pero ahora entre discos. Entonces, ¿qué voy a tener? Un cilindro muy grande. Eso es el electrodo que después va a estar sometido a la acción de la energía eléctrica y va a producir el arco con la suficiente energía como para poder fundirlo. Que es el objetivo que yo tengo, o sea, obtener directamente titanio fundido de todo esto.
Acá también se ve el electrodo, cómo se va formando, ¿ven? Ahí lo está comprimiendo. Se llega a ver un poco la forma de los discos, cómo está uno al lado del otro. Sí, profe, se puede ver. Perfecto. Bueno, y lo que logré es ahora tener un electrodo sinterizado de titanio esponja. Acá también se ve cómo se va preparando el electrodo. Y ahora voy a ir a esta máquina que se llama el proceso BAR, que va a ser la última etapa y, como les decía, únicamente generando un arco eléctrico y usando como electrodo el titanio, lo puedo llevar a estado líquido. Así que lo que voy a tener es el electrodo, voy a tener una corriente, digamos, conectada con la carcasa esta y la otra punta con el electrodo. Acá le voy a hacer vacío, o sea, acá adentro no va a haber aire, no va a haber gas, no va a haber ninguna cosa, o sea, voy a tener solamente vacío. Y acá afuera voy a tener todo un sistema de refrigeración con agua, directamente, que va a ir circulando, entrando y saliendo y refrigerando esto. Bueno, una vez que se produce el arco, ¿qué pasa? Se empieza a formar vacío, digamos, es más o menos como una soldadura, pero gigante, ¿no? Hasta que el electrodo va bajando, porque se va desgastando, y abajo tengo todo en estado líquido, todo el titanio en estado líquido. Justamente es lo que me interesaba. O sea, ahora sí, tener el estaño en estado líquido, el titanio en estado líquido, y poder pasar ya directamente a colarlo, a darle forma, a formarlo, y a utilizarlo como cualquier metal. Lo que se ve acá a la derecha en rojo es la máquina esta, digamos, que está en el esquema de la izquierda. Esta sería la máquina. Fíjense que acá estaría el primer piso, el segundo piso, es una máquina bastante grande. Acá adentro va el electrodo, y esto de abajo sería el recipiente que estamos viendo en esta, que está refrigerada, porque digamos, es muy, muy alta la temperatura que esto alcanza y fundiría o rompería este refractario. Bueno, como ven, son unos cuantos pasos, es medio extraño porque tengo que obtener primero unos tejos, y de los tejos tengo que armar un electrodo y recién con el electrodo voy a poder, mediante corriente eléctrica y en vacío, obtener el titanio en forma de líquido. Bueno, y acá ya es la obtención del lingote. O sea, acá esto no es el electrodo, sino que es, lo hice pasar como colada continua por una boquilla redonda, entonces ya ahora sí, en estado líquido, pasa y puedo formar una barra. ¿Cómo puedo hacer lingotes? ¿Cómo puedo hacer perfiles? Ya ahora sí tengo el titanio en estado líquido, lo puedo colar, lo puedo trabajar en caliente, la misma cosa que el acero. Y todos los no ferrosos también. Pero bueno, ahí llegué a lo que quería, o sea, tengo el titanio, este, lo tuve en estado líquido y ya con el estado líquido pude este, obtener directamente ya el metal solidificado. O sea, esto también va a tener un proceso de enfriamiento y se va a solidificar. Bueno, esto sería una síntesis. Lo primero es la destilación del tetracloruro de titanio. Igualmente está faltando siempre la primera parte. ¿Vale? Ah, acá está. Se prepara el mineral, que era todo lo que hablábamos, molienda, toda la historia para tenerlo en estado de granos.
Después se hace la cloración, ¿se acuerdan que hacíamos un proceso con cloro y obtenemos el óxido de titanio? Después se destilaba y se obtenía el tetracloruro de titanio. Después la reducción con magnesio, que es el horno ese donde se intercambiaba y pasaba por el magnesio y se iba transformando en titanio puro. Bueno, después la purificación de la esponja, o sea, ese titanio esponja obviamente se clasifica, digamos, de alguna manera se saca si hay impurezas, si hay algún tipo de granos que son de otra cosa. Digamos, hay un control para que el producto que vamos a sacar sea puro. Bueno, en esa etapa lo puedo mezclar con aliantes también, que cuando termine fundiendo todo, van a quedar, digamos, hay digamos, aliantes para el titanio, digamos, también se le puede poner aliantes y cambiar las propiedades. O sea que bueno, mezclaría la esponja y con aliantes. La compactación sería armar esos tejos, después se sueldan los tejos con el electrodo, o sea, formando el electrodo. Después viene el proceso BAR, que es la fusión con arco en vacío, que era ya que el electrodo forma un arco, y después ya tenemos el acondicionamiento del lingote. Y después, una vez que tenemos ya el metal en estado líquido, ya tenemos el metal en estado líquido, ya pasamos a los procesos comunes de tratamiento térmico, homogenización, lo podemos fraccionar, lo podemos trabajar en caliente, lo podemos laminar, o sea, tenemos, como en todos los metales, una serie de procesos que podemos hacer después de la colada. Bueno, acá sería la colada continua, que es lo que más se usa acá, que me va a dar origen a barras, a tochos. También lo puedo hacer pasar por rodillos y obtener barras finas. Lo puedo pasar por varios rodillos. Todo esto en caliente, ¿no? Porque estamos hablando de cómo sale de la colada. Bueno, lo podemos seguir colando, podemos después de estos tochos podemos hacerlo pasar por rodillos largos y obtener chapa, o lo podemos seguir apretando con rodillos y obtener directamente chapa. O sea, primero tenemos una placa y después, si seguimos, ya terminamos obteniendo una chapa. Pero depende de la utilización que le voy a dar, ¿no? Podría obtener también perfiles directamente si tengo una matriz para hacer el perfilado con la forma del perfil, para lo que necesito. Esto, digamos, está hablando acá son productos comerciales, digamos, que se hacen siempre y se ven así, pero también si quiero hacer perfiles ya necesito alguna matriz especial. Pero se puede hacer. Bueno, y esto está repetido otra vez, que salimos con la mena, que sería el material de origen, la cloración, acá obtenemos el tetracloruro, y ahí pasamos al reactor. El reactor que es el que tenía magnesio, lo hacemos interactuar con magnesio, y ahí obtenemos el titanio esponja.
Después, bueno, se va a seleccionar, se puede mezclar con scrap molido, con los aliantes que le quiera poner, se obtiene el titanio esponja, pero compactado, se hace la compactación, después se sueldan los discos entre sí, se obtiene el electrodo y ahí ya voy a ir directamente al back, al bar, el bar, que es el proceso este, del arco eléctrico. Bueno, a partir de ahí voy a sacar lingotes y después puedo hacer de todo, forjado, rolado, puedo hacer lingotes, lo puedo forjar, serían todas opciones. Pues ya no forma parte esto de abajo de la obtención del material. Esto ya sería lo que puedo hacer una vez que lo tengo en estado líquido y digamos, ya lo tengo como colada, ¿no? Como material líquido. Bueno, ahora ya tenemos, lo voy a dejar anotado. Bueno, ya tenemos el proceso del aluminio, del cobre y sus aleaciones, y del titanio y sus aleaciones. Así que más o menos estamos con los no ferrosos más importantes. A ver, no sé si no, digamos, los más importantes serían estos tres, que son los que forman las aleaciones más usuales y de mayor valor, digamos, para aplicaciones en la construcción de máquinas, en la construcción de equipos. Así que bueno, el tema no ferroso lo tendríamos redondeado. La semana que viene redondeamos un poco más, hacemos un repaso de todas las partes. Bueno, y después tenemos unos cuantos temas para seguir. Bueno, si están todos de acuerdo, o tienen algo para preguntar, los estaría viendo el viernes que viene. Profe, yo le hago Sí, una consulta. sí. Bueno, no sé nada que ver con lo que vimos recién, ¿eh? Consulta por lo de los trabajos prácticos.